Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En otro video interesante en el cual yo le voy a abrir los ojos a ustedes, específicamente paleros distraídos, santeros distraídos, espiritistas distraídos. ¿Y por qué digo a estos practicantes espirituales, le digo distraídos? Porque el tema que voy a hablar aquí se llama la impregnación psíquica nociva en el hogar. Tata, yo no he escuchado a ninguno de los practicantes del palo, Monte, Mayombe, Quimbiza, hablando de impregnación psíquica nociva en el hogar. ¿De dónde usted sacó ese concepto? Pues voy a hablar porque la impregnación psíquica nociva es un fenómeno parapsicológico, el cual muchos de estos practicantes desconocen. Y se trata de energías impregnadas en una residencia, en un apartamento, en lugares donde vive una familia, puede ser 3, 4 personas o más, o un matrimonio, o pareja, o solamente un individuo. Entonces, muchas veces cuando se llaman al santero, al palero, al espiritista, es relacionado a eventos que ocurren dentro de su residencia, de su hogar, de su apartamento, de su vivienda. Y entonces pues ya usted sabe siempre la historia, el libreto de la movie que montan estos personajes, que dicen que lo que pasa es que en su casa hay un muerto oscuro. Más lejos de la realidad no pueden estar. Mira, la impregnación psíquica en general, porque después voy a explicar un poquito más el aspecto de por qué se puede considerar nociva. Es una energía vital que queda incrustada, ya sea en un hogar, en una residencia, en un apartamento, donde viva una familia o viva una o más personas. Estas personas empiezan a manifestar dentro de esa vivienda unos cambios anímicos, específicamente ira, coraje, dolor, básicamente los aspectos anímicos negativos del ser humano, emociones específicamente del ser humano que son negativas: la tristeza, el dolor, la ira, el coraje. ¿Qué pasa cuando las personas que viven en esta vivienda establecen un ciclo de discusiones, de manifestar ese mismo sentimiento emotivo? Esa energía empieza a acumularse en la propiedad. Es una energía que pues vamos a decir así, los brotes emocionales. Si en esa casa ha habido agresiones físicas, agresiones verbales, esa energía de esos eventos
que surgen en esa propiedad con las personas que viven ahí queda incrustada en la facilidad. Y esto puede crear un sinnúmero de problemas que no tiene que ver nada, absolutamente nada con muertos oscuros. Pero esto yo lo estoy hablando porque este servidor ha estudiado parapsicología. Y cuando yo me dediqué 15 años a hacer investigaciones paranormales, la impregnación psíquica es un generador de lo que llamamos de psicofonías o voces del más allá, que le llamamos voces del más allá, pero no son del más allá, son más de más acá. Porque esa energía la produce los mismos seres humanos que han vivido en esa propiedad. Voy a hablar de un caso para que usted tenga, voy a hablar de uno, pero voy a hablar de unos varios casos relacionados con la impregnación psíquica. Nosotros investigamos una vez un apartamento. Lamentablemente la persona no podía dormir por las noches porque sentía como alguien que se quedaba asfixiado. Y el señor estaba preocupado, creía que era un espíritu. Si hubiera ido donde un palero, un santero, diría que era un muerto oscuro, pero vinieron a las manos adecuadas, a las personas que tenían el conocimiento, el despertar. Nosotros fuimos a ese apartamento y es importante siempre investigar la historia de los inquilinos en el lugar donde usted reside. Si usted está viviendo en una propiedad que ha vivido más personas ahí, pues es importante, si hay vecinos cercanos que llevan muchísimos años en la calle o en la avenida donde está ubicada esa residencia, preguntarle sobre las personas que han vivido ahí. Resultó ser que la persona que se mudó a ese apartamento no tenía conocimiento ninguno de que allí hubo una persona que se privó de la vida, que se ahorcó. Entonces por la noche la persona busca ayuda porque empieza a oír una persona como que se está asfixiando. Enseguida cualquier santero baratec, palero baratec, espiritista baratec, te va a decir, ah, no, eso es un muerto oscuro. No, eso no es un muerto oscuro. Eso fue la persona que se privó de la vida en ese apartamento, y el evento de ese acto desgraciado quedó impregnado en un cuarto específico de ese apartamento. Entonces, después, posteriormente, al final del video, yo voy a hablar qué alternativa nosotros tenemos cuando hay lugares que tienen una impregnación psíquica nociva. Pero eso es otro desarrollo después al final del video. Pues la realidad es que había mucha psicofonía, pero era producto de la persona que se había privado de la vida. Y entonces pues no eran espíritus, sino aquella persona que vivía en ese apartamento que decidió quitarse la vida. Y la evidencia que había de ese evento es que esa energía vital de esa persona quedó impregnada en ese cuarto de ese apartamento. Esa es la realidad. Ahí no hay ningún muerto oscuro, ninguno. Este caso yo lo investigué con otra persona
Lamentablemente él no estaba muy bien de salud. La persona que hizo esa investigación conmigo, fuimos a investigar un caso en una urbanización del área metropolitana. En esa residencia vivía una señora con su pareja y una niña y un niño. Entonces, los niños no podían dormir por las noches porque empezaban a oír sonidos, movimientos, celaje. Y nosotros empezamos a investigar. Entonces, llegamos a un momento que tuvimos que salir de la residencia y hablar con vecinos cercanos a la propiedad. Y esos vecinos cercanos a la propiedad nos indican que en ese hogar, en esa residencia, habían arrestado a una persona que cometía ataques íntimos a personas que él llevaba a la casa y cometía actos en contra de su voluntad. Ya usted se imaginará lo que es. Entonces, el dolor de esas personas que eran torturados por esta persona, quedó impregnada en el cuarto, específicamente en el cuarto donde dormían los niños. La cuestión es la siguiente. Ahí se tuvo que pedir a la señora, había que pintar el lugar, había que hacer una serie tuvimos que pedirle hacer algún tipo de ritual de limpieza energética para poder mejorar la situación. Porque en ese sitio pues pasaron unas situaciones de índole criminal, de tortura y otras cosas más. Y sus víctimas dejaron esa energía impregnada en el lugar. Después se tuvo que hacer un proceso de depuración, de limpieza para sacar esa energía de ese lugar. Entonces, eso pasa también con incidentes violentos, donde una persona mata a otra. Mencioné agresiones físicas, o sea, peleas. O un caso varios casos que nos encontramos cuando se realizaban investigaciones paranormales, era con apartamentos donde había un ciclo de parejas que vivían en ese apartamento y terminaban divorciados. Y la razón principal es que la primera pareja que vivió en ese apartamento tenían una relación muy violenta entre ellos, donde ellos se agredían físicamente y verbalmente, y esa energía quedó bien impregnada en el apartamento, a tal punto de que varias veces la policía tuvo que ir a trabajar con querellas allí, hasta que llegó un punto que la pareja, el varón, pues fue arrestado por violencia doméstica, y ahí terminó esa relación de violencia doméstica, al él ser ingresado por dichos delitos. La cuestión es la siguiente: esa energía quedó impregnada en ese apartamento, porque estamos hablando de 1 año y medio que diariamente habían discusiones
brotes emocionales entre ellos dos. Cuando hay brotes emocionales, ambas personas generan un campo energético vital. Entonces que esa energía que sale de ambos que están peleando, que están sofocados, que están agresivos, que están hostiles, esa energía no es meramente una discusión ahí hay una liberación de energía. Por eso los parapsicólogos le llaman brote emocional. Entonces esa energía queda impregnada en la facilidad, específicamente en el lugar donde se da la discusión. Y como hubo un patrón de 1 año y medio de discusiones, pues ese apartamento se cargó de impregnación psíquica nociva. ¿Qué pasó? Se fue esa pareja, vino otra pareja, pasó lo mismo, no terminaron ingresando a nadie por violencia doméstica, pero terminaron separados, divorciados. Y hubo un ciclo de parejas que recién casadas que no duraban ni 1 año allí. Terminaban divorciados o separados. Entonces, lo que da tristeza es que estas personas que vinieron allí a vivir tenían amor entre ellos. Había una relación bastante firme, pero desconocían que había una energía oscura, producto de otras parejas que vivieron en el lugar. Y esa energía quedó impregnada en la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, lamentablemente, su relación se fue al piso. Y no fue por culpa de ellos mismos. Es que esa energía, eso es bien importante que usted lo tenga presente. Esa energía, lo que hizo fue incitar, provocar. Es como prender un fósforo a los estados anímicos de esa de la pareja que vivía en esa facilidad. Como es una energía nociva, una energía densa, una energía pesada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo bajo mi nivel vibratorio energético y me torno agresivo, hostil, belicoso, eso promueve que yo me identifique con esa energía. Hay un afecto de afinidad energética con la energía que hay en el apartamento y la energía que tienen estas personas que están peleando. ¿Y qué pasa? El apartamento, pues, pueden pasar décadas, de que pueden pasar más de 5, 6, 7 parejas ahí y ellos siguen peleando y esa energía sigue acumulándose en el lugar. Me acuerdo un caso, pero esta muchacha, la muchacha tenía evidencia. O sea, la muchacha no era, la muchacha tenía conocimiento de estos fenómenos. La muchacha se había hecho santo, vino con su pareja, que su pareja también era iniciada. Y empezó a sentir, desde que entró en ese apartamento, unas energías bien pesadas, bien negativas, pero rápidamente levantó bandera porque ella tenía una buena relación con su pareja. Ella ni tan siquiera discutía con su pareja, pero cuando él vio que empezó y en un lugar específico del apartamento, esa discusión con su pareja, levantó bandera y esta persona me llama a mí. Mira, necesito que tú me ayudes porque yo vine aquí con mi esposo, yo no llevo mucho tiempo en este apartamento, nunca nosotros entramos en discusión, de la noche a la mañana empezamos a discutir. Lo primero que vienen estos buscones de las redes y estos supuestamente especialistas esotéricos y estos personajes que usted ve por ahí, a decir, mira, eso es un muerto oscuro que los quieren ver separados, o es una brujería que los quieren ver separados, y nada de eso es.
Simplemente que ellos están en un lugar donde hay una contaminación energética. Esa es la palabra correcta. Una contaminación energética producida por las distintas parejas, o sí, puede ser que en ese apartamento creo que vivieron antes de ellos dos parejas. Y la energía de esas dos parejas que la dejaron impregnada en ese lugar, y la relación que tenían esas dos parejas pues era negativa, era hostil, era conflictiva, y eso se traduce en una energía negativa, o mejor dicho, una impregnación psíquica nociva o negativa. Y primero fuimos a investigar porque ellos siempre obviamente creen que es un muerto que los quiere separar, o que es una brujería. Nada que ver. Ni tenía que ver con un muerto oscuro que estaba en el lugar, ni tenía que ver con una brujería que le tiraron. Nada que ver. Eso tenía que ver con la energía de ese apartamento. Entonces todo, para que usted tenga una idea panorámica de lo que es una impregnación psíquica nociva, toda agresión física, toda agresión verbal, incidentes violentos, donde hay muerte, o que la persona se inflige lecciones para quitarse la vida. Todo eso queda impregnado en el lugar. Y eso implica también en escenarios criminales también, cuando usted vive en una facilidad donde hubo una masacre, donde hubo una muerte violenta. Entonces confundimos la dinga con la mandinga. Ahí, en esos casos criminales, esa energía, y como fue un acto violento, es un acto que crea un brote emocional tan y tan fuerte, o sea, una liberación de energía bastante grande que queda totalmente impregnada en el lugar. Entonces hay miembros de la familia que empiezan a escuchar incitaciones de quitarle la vida a las personas, y creen que son espíritus que lo están influenciando para privar de la vida a una persona. O sea, en el fondo no tiene que ver nada con eso. No es un espíritu que le está diciendo a ellos que le quite la vida a tal o cual persona. Es simplemente que ahí hubo un incidente donde hubo un muerto por una agresión física, y esa energía quedó ahí. Y la impregnación psíquica, es importante, las características de la impregnación psíquica en este tipo de casos. Número uno, esta energía afecta los estados anímicos de las personas. La persona en afinidad se puede conectar con esa energía de este lugar y experimentar sentimientos y emociones relacionadas con el incidente que pasó ahí. O sea que esa energía puede afectar sus estados anímicos. Esa energía puede crear un efecto de pasmación física, de crear dolores específicos en alguna área del cuerpo. Pero recuérdense que esto va a estar relacionado con el incidente, la energía que quedó impregnada en el lugar, que tiene que ver con el incidente que ocurrió ahí. Si la persona le soplaron un tiro en el estómago, pues va a sentir un dolor en el estómago.
o en la cabeza, en el lugar donde haya recibido la agresión. Si la persona fue agredida con un palo en la cabeza, pues la persona va a empezar a sentir fuertes dolores de cabeza. Pero usted va a ver a estos brujitos especializados diciendo, no, eso es un muerto oscuro. No es un muerto oscuro. Eso es producto de la energía que está impregnada en el lugar, que ha producido es lo que se llama pasmación física. Entonces, otra cosa, que yo lo he visto mucho en este tipo de investigaciones es que las personas empiezan a sentir unos profundos sentimientos de tristeza, de soledad, de amargura. Y eso yo lo vi en un caso que nosotros investigamos. Era una casita de una viejita que su familia la había abandonado. Y la viejita estaba molesta, airada con sus familiares, porque ella tenía familiares, pero los familiares la abandonaron. La abandonaron literalmente en esa casita, no la buscaban. Y esa viejita creó una ira, un coraje, una molestia terrible. Que incluso un coraje tan fuerte que incluso la llevó a desencarnar, a morir, por esa situación. Del coraje que ella tenía porque su familia la había abandonado. Ni tan siquiera la visitaba en el Día de Acción de Gracia, la Navidad, la despedida de año la abandonaron. Y esta señora sintió una profunda soledad, pero a la misma vez mezclada con coraje. Y esta persona muere en estas circunstancias. Esa energía quedó impregnada. Ahí fue fácil porque yo primero era una pareja de matrimonio que iba a vivir en esa casita y yo dije, ellos empezaron a hablar de una serie de cosas que les daba coraje, que sin explicación, que de momento, para que usted vea estas cosas que la gente cree que no se dan, porque yo estoy constantemente cerrando el puño y como incitando a que dé puños en la pared o en la mesa. Y ella recibía eso como de dar puños en la mesa comedor o dar puños en la pared, y era que la viejita hacía eso. Como una forma de descargar su coraje. Y entonces ya no sabía por qué estaba haciendo eso. Ella creía que era un muerto oscuro, que la estaba... No, ningún muerto oscuro. Es de esa viejita que dejó esa energía impregnada. No es el espíritu de la viejita. Vamos a dejar las cosas claras. Aquí no es el espíritu de la viejita que está haciendo eso. Es la energía de la viejita cuando estaba encarnada en este plano. Fue que dejó impregnada esa energía en ese lugar. Entonces, esto fue bien fácil porque fuimos, no, ahí vivió una viejita y la viejita se pasaba hablando sola, molesta, y ahí nos dio la data rápidamente para identificar un lugar donde había una impregnación psíquica nociva. Esa es la realidad. Entonces, nada de muertos oscuros, nada, simplemente una energía incrustada en una facilidad que está afectando a los encarnados, a los vivos, y que se manifiesta a través de psicofonías, se manifiesta a través de palmaciones físicas, de efectos físicos, y más que nada, una energía tan tóxica que puede producir cualquier tipo
de sensación desagradable en la persona que vive ahí. Y la persona tira, rompe Saragüey, tira la bomba, tira distintos baños, flow, para tratar de retirar esa energía. Y esa energía requiere una limpieza más profunda. No es que los baños, o sea, los lavados de piso, porque los baños de rompimiento es cuando la persona se da un baño de rompimiento cuando recibe este tipo de sensación y le puede ayudar. Pero vamos a hablar específicamente de la limpieza en el lugar. Un baño de piso o un lavado, perdón, la palabra correcta sería lavado de piso. Un lavado de piso puede disminuir esa energía, pero que hay que hacer otra cosa adicional para poder limpiar y liberar esa energía que está ahí. Y de esto voy a hablar. Aquí voy a divulgar varios secretitos como yo trabajo estas cosas. Energías nocivas, básicamente basado en los niveles vibratorios energéticos. Cuando hay energías de 50, 100, 150, 180 hercios en el lugar, lo que significa es que hay una baja vibración energética, por lo tanto es una energía o impregnación psíquica nociva. Entonces hay que remover esa energía. Un lavado de piso no es suficiente. Un sahumerio ayuda. Pero para uno ver un efecto de limpieza mayor, pues uno tiene que estar limpiando la propiedad, ya sea con un lavado de piso a través de un sahumerio, específicamente de salvia. Aquí en estos casos yo recomiendo que si usted tiene un escenario así, utilice el incienso de los 3 Reyes Magos. El incienso de los 3 Reyes Magos es el incienso que se utiliza en las iglesias católicas, que lleva un incensario, que lleva un carbón, que usted lo prende, lo calienta, y encima echa mirra, una serie de esencias que se utilizan para como incienso, específicamente la mirra. Pero eso viene, aquí en Puerto Rico viene en un sobrecito que se llama los 3 Reyes Magos. Y ese incienso es tan y tan fuerte, es un sahumerio por excelencia. Aquí en Puerto Rico los santeros lo utilizan, porque yo me acuerdo de un santero que lo utilizaba para hacer un sahumerio en la propiedad, para limpiarla. Ese es el incienso ideal para limpiar un lugar de esta magnitud, que es el incienso que se utiliza en las celebraciones litúrgicas en la Iglesia Católica. La salvia, el sándalo, el pacholí, estos inciensos, pero no es suficiente. La gente cree que remover una energía incrustada en una facilidad es meramente una varita de incienso o copal o palo santo. No. Estamos hablando de una estructura que tiene una gran carga de energía vital producto de las personas que vivieron ahí. O sea, una energía nociva. Para remover esa energía nociva, yo en mis investigaciones me di de cuenta que hay que utilizar un generador de tono que produzca una onda en hercios de 528,
¿Qué es 528 hercios? En el solfegio se le llama la onda del amor. Y esa, cuando tú tiras, si las energías que fluctúan allí son de 50, 100, 150 hasta 180 hercios, usted tiene que utilizar una onda, como yo he hablado aquí, para remover una energía oscura. Usted tiene que utilizar una energía mayor a la energía oscura. O sea, tiene que usar si eso está en 180 hercios, para remover esa energía tiene que utilizar una energía superior a los 180 hercios. Y eso sería 528 hercios, que es la onda del amor, que si ustedes han estudiado, busquen solfegio. Y ahí habla los distintos niveles vibratorios energéticos en hercios que se utilizan. Hay mucha gente que lo utiliza para limpiar sus casas, para darse algún tipo de limpieza energética. Eso tendría que hablar en un video un poquito más sobre eso, pero prendiendo un generador de tono en el lugar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, el efecto de limpieza es mucho mayor. Que si yo estoy por 2 semanas tirando lavados de piso, y haciendo sahumerios en la casa, que eso ayuda. Pero si usted quiere remover la totalidad de esa energía incrustada, usted tendría que utilizar un generador de tono o de onda, hercio, específicamente onda sinoidal, para y utilizar unas bocinas y salir de la casa por lo menos 1 hora y que ese sonido esté constantemente sonando dentro de la casa, y eso ayuda a liberar esa energía que está dentro de la casa. Esos conocimientos solo utilizan los parapsicólogos. Incluso yo conocí una amiga mía que utilizaba los huecos tibetanos, los famosos calderos estos tibetanos que hacen unos sonidos fuertes. Eso ayuda también. Pero no es un sonido leve. O sea, para poder remover, es como para remover una mancha. Uno tiene que a veces utilizar un detergente fuerte para que la pueda remover, y a veces de la primera vez no la remueve. Tendríamos que hacerlo un par de veces hasta que podamos remover la mancha. Lo mismo pasa con la energía nociva que queda impregnada en el lugar. Requiere más tiempo. Si usted lo hace a través de lavado de piso y sajumerio. Pero si va con onda, usted por lo menos 3 días que usted ponga una onda hercios, utiliza 2 bocinas y pone esa onda hercios de 528 en la casa por 3 días, usted va a notar la diferencia. Cuando usted deja ese sonido sonar por 1 hora y regresa a su casa y apaga el estéreo o el celular donde usted está utilizando, porque en los celulares aparece a través de las aplicaciones, puedes conseguir un generador de tono. Yo le puedo dar algunas sugerencias porque hay una variedad. Hay una aplicación en Android que es buenísima para eso, pero también hay para Apple y otros. Y básicamente Android y Apple, que son los que más se utilizan. Y los efectos tú los vas a sentir. Tú vas a sentir la casa livianita. Vas a ser, como dicen en el barrio mío, vas a sentir la casa descargada energéticamente bien fuerte. Y si tú lo haces el lunes, repite la dosis 1 hora al día, tú vas a notar la diferencia hasta que descargue completamente la casa a través de ese generador de tono.
Tata, pero usted está hablando cosas que no tienen que ver con Palo Monte. Lo que pasa es, mi amigo, ustedes, tienen que entender que ustedes tienen que estudiar para psicología. Para que no, para que ustedes sean honestos con la gente y decirle, mira, lo que está pasando en tu casa tiene que ver con una impregnación psíquica y no con un muerto oscuro. El problema de los paleros, me escribió uno. Mire, palero, si usted no quiere estudiar espiritismo caldesiano, usted no quiere estudiar parapsicología, usted no quiere estudiar radiestesia, usted no quiere utilizar terapia magnética, problema suyo. Usted quiere quedarse en la ignorancia de un conocimiento muy simplista que le dio su padrino, pues eso es problema suyo. Yo estoy hablando de que el Tata Inquísima Loco puede tener conocimientos de Palo Monte, pero tiene que tener conocimientos parapsicológicos y tiene que tener conocimientos esotéricos también. Pero si ustedes deciden quedarse bruto, pues es una decisión personal. O sea, que ustedes no quieren evolucionar en usar su masa encefálica para seguir adquiriendo conocimiento, pues es problema suyo. Yo no, yo sigo estudiando. Porque usted me ven aquí, yo soy radiestesista. ¿Qué es radiestesista? Una persona que a través de un péndulo puede captar la energía que pueda haber en un lugar. Y eso es un método genuino porque la mayoría de los investigadores paranormales del mundo utilizan un péndulo, pero es un péndulo de metal. Eso de estar utilizando péndulos de amatista y de piedra, cuasi eléctrica, no puede usar eso. Porque no se utiliza, el péndulo tiene que ser de metal o de cobre. Entonces yo estudié terapia magnética y también estudié principios de lo que es una investigación parapsicológica, específicamente cuando uno va a estudiar presencias espirituales y estas cosas. Con esta explicación yo no estoy negando de que puedan haber fenómenos en la casa que estén vinculados con presencias espirituales. Pero las manifestaciones con los espíritus, hay una serie de datos que te dicen que está relacionado a una presencia espiritual. Pero no quiero, eso es otro video y lo quiero enfocarme en lo que es la impregnación psíquica nociva. Pero hay forma de saber cuando el que está produciendo una serie de fenómenos en el lugar tiene que ver con una presencia espiritual. Fenómenos que se hablan de poltergeist. Ustedes han escuchado eso, han visto la película Poltergeist, que siempre me recomiendan que la vea, aunque yo la he visto ya un par de veces. Pero es importante hablar de este aspecto del poltergeist. El poltergeist, que hay movimientos psicoquinésicos en el lugar. No necesariamente esos movimientos psicoquinésicos en el lugar están vinculados a una presencia espiritual. Hay movimientos psicoquinésicos en una propiedad, lo puede producir la persona que vive en la propiedad. ¿Usted sabía eso? El movimiento de objetos en una propiedad, en una sala, vamos a ir específicamente en una sala, que empiezan a moverse los objetos, no necesariamente es un espíritu que lo está moviendo. Puede ser, si la persona tiene un niño adolescente que no tiene
estabilidad emocional puede producir efectos psicokinésicos inconscientes. Y aquí tengo que mencionar los tres aspectos principales que el padre Antonio González Quevedo mencionaba en el libro El rostro oculto de la mente. Los fenómenos paranormales son involuntarios, espontáneos, incontrolables. Hay personas que producen fenómenos psíquicos en los cuales no tiene control de ellos. Y entre ellos, los fenómenos psicokinésicos o efectos paranormales de efectos físicos. O sea que una persona, como he mencionado, un adolescente que no tiene una estabilidad emocional, esa misma energía, como decía el padre Antonio González Quevedo, esa energía, esa telergia, como es el concepto que él utilizaba, esa energía vital de la persona que salía a nivel subconsciente, que el padre Quevedo le llamaba psicorragia, podía producir un fenómeno psicoquinésico. O sea, una persona, y también no solamente jóvenes, lo puede producir personas adultas también, que tienen algún tipo de... un dato bien interesante es que cuando se empezaron a estudiar estos fenómenos, es interesante que las personas que producían este tipo de fenomenología tenían algún historial de salud mental. Es interesante ese aspecto. Entonces, el padre González Quevedo decía que un fenómeno paranormal, más que una virtud, era un defecto. Que no era algo que la gente resalta, que tengo poderes psíquicos y todas estas cosas, porque ha habido películas que resaltan eso, pero el tú manejar, como yo he hablado, ¿no? Este tipo de fenómenos parapsicológicos que las personas producen, muchas veces ellos no tienen control de eso. Como decía el padre Quevedo, tenía que haber una psicorragia, o vamos a usar la palabra que ustedes ven que yo utilizo todo el tiempo, un brote emocional de la persona. Cuando una persona tiene un brote emocional, como ha pasado, puede romper una copa de cristal, puede romper una ventana, que manifiesta un brote emocional, un grito de dolor, lo que sea, algún tipo de emoción fuerte, puede liberar lo que llama el padre Quevedo, una psicorragia que puede producir un fenómeno de efectos físicos, porque la energía se libera, esa energía que está en el inconsciente de la persona se libera y puede producir ese efecto físico. Eso no lo estudiaron los paleritos por ahí, que siempre todo es muerto oscuro, muerto oscuro, muerto oscuro. No, aquí hay cosas que no son muertos oscuros. ¿Ok? Este tema es bien interesante. Yo lo he estudiado de más de 15 años. O sea, esto no es que fue que yo cogí un librito y me puse a leer. No, yo trabajo con esto bien fuertemente. Lo que quiero hablar trae aquí, voy a mencionar, este libro usted tiene que leerlo. Usted, si vive en España, tiene gran posibilidad de conseguirlo. Editorial Salterre, El rostro oculto de la mente. Ese es el libro básico. Yo lo tengo por ahí, tengo una copia de ese libro. Lo quiero muchísimo y no lo presto a nadie porque es un libro que ya esas ediciones ya no salen. Ya el padre Antonio González Quevedo falleció, pero hay mucha información del padre Antonio González Quevedo, que era jesuita, que fue el profesor de la Universidad Anchieta en Sao Paulo, en Brasil. Y él hizo un museo de fenómenos
parapsicológicos y él investigó mucho los milagros en la Iglesia Católica y se llevó también algunas sanciones de la Santa Sede porque él un día en un programa de televisión dijo que él no creía en la existencia del diablo y por eso es que es importante ese conversatorio pontificio de Juan Pablo II que él le indicó a los obispos y a todos los que estaban ahí que el diablo es un ser que existe y es personal. O sea, que es algo real, no es cuento de fantasía, es un ser real que tiene influencia en los seres humanos. Entonces él se cogió una sanción, según lo que yo leí la historia, porque yo siempre leo las historias de las personas, específicamente el padre Antonio González Quevedo. La Santa Sede le dio una sanción. En esa época estaba Joseph Ratzinger, que pasó a ser el Papa Benedicto. Joseph Ratzinger no se la dejaba pasar a nadie. El que atentara contra la ortodoxia de la iglesia, él le daba una sanción. Entonces, pues, básicamente el padre Antonio González Quevedo estaba básicamente en una línea de enfatizando que muchas de la fenomenología paranormal estaba vinculada al inconsciente. Hay un sacerdote que se molestó porque yo le dije la verdad. El padre Antonio González Quevedo era un psicoanalista de clavo pasado. Porque la única escuela psicológica que le dio una preponderancia al aspecto del inconsciente es la escuela psicoanalítica de Viena de Sigmund Freud, de Carl Jung, que es el más que se dedicó más a la parte paranormal, trascendental. Estaba, hay varios nombres destacados, entre ellos, estoy tratando de acordar de uno de ellos, Erich Fromm, que escribió El arte de amar, que es un libro básico. Yo me acuerdo en la universidad que nos insistían en leer ese libro. Y es importante entender eso, que el padre Antonio González Quevedo pues quería una parapsicología que estaba vinculada en estudiar los fenómenos del inconsciente y sus manifestaciones en el mundo físico. Pero eso es, como todas las escuelas de parapsicología, eso es una hipótesis de trabajo, porque nadie tiene el cáliz de la sabiduría. Hay fenómenos en este plano material que están estrictamente relacionadas a entidades espirituales, como también hay fenómenos que están vinculados a la energía vital de los seres humanos. Y o sea que esto no es tan fácil de decir, ay mija, tú lo que tienes es un muerto oscuro. Eso es simplista, completamente. No, muchas veces usted está sufriendo de unos fenómenos paranormales que no tienen que ver nada tiene que ver con espíritu. Eso tiene que ver con energías incrustadas en su propiedad. Entonces, otra cosa que se les recomienda a la gente, cámbiale el color a la casa. Yo me acuerdo un matrimonio que se mudó en una casa que ya habían residido varias personas, pero el último que vivió era ocultista. El tipo bregaba con cosas oscuras, magia negra y 20 cosas. Él no sabía, esta persona no sabía nada de que ahí vivió un ocultista. Lo que pasa es que vieron unas paredes pintadas de negro, pero ellos no sabían, porque a veces el color negro se utiliza, hay personas
fotógrafos y hay varias razones por las cuales una persona puede pintar una pared de negro. Pero ellos no le dieron mucha importancia a eso, pero sí. El color era importante y había que indagar un poco más. Pues ahí vivió un muchacho que era ocultista, que hacía ritual y 20 cosas. Él se va y dejó esa casita impregnada de energía. Obviamente, cuando hay personas que practican magia negra, practican cosas oscuras, pues también hacen invocaciones de espíritus. Pueden haber espíritus, como no los puede haber tampoco. Y en este caso no había espíritu, lo que había energía negativa. Por ejemplo, lo que escuchaban las personas que vivían en este lugar era sonidos de animales sufriendo. Y era que el individuo allí, en ese lugar, sacrificaba animales. Y los gritos y la voz de estos animales que eran sacrificados quedaron impregnados en el lugar. Y como era ese cuarto donde él hacía eso, era como muy estrecho, una cosa, pues esa energía ahí se sentía más fuerte. Y se empezó a investigar hasta, siempre uno tiene, cuando uno va a una propiedad vieja o una propiedad que lleva muchos años, y usted tiene vecinos que han vivido 40, 30, 40 años allí, que saben quién ha vivido ahí, quién no ha vivido ahí, qué eventos han pasado en el lugar. Esa es la gente idónea que usted tiene que preguntar. Pues ahí se investigó, digo, no, que ahí vino un muchacho que le gustaba el black metal y el tipo vestía de negro y el tipo hacía rituales extraños. Y andaba y metía un montón de gente vestida de negro allí. Bueno, ya le digo ahí que era una persona que practicaba ocultismo. Entonces, pues obviamente, vamos a investigar. Resultó ser que no detectamos que la energía ahí estaba vinculada a entidades del bajo astral, sino que eran energías que quedaron incrustadas por los rituales que el individuo hacía ahí. Específicamente, porque lo que sentían las personas que se mudaron ahí eran voces de animales quejándose. Y era porque él hacía sacrificios de animales ahí. Entonces pinte la casa. Estaba pintada pared de negro, pinte. Después cuando él decidió, vamos a raspar, cogió una máquina de esas de presión de agua, raspó. Y el tipo había puesto estrellas invertidas y 20 cosas ahí. Borre todo eso. Se tuvo que usar una máquina de agua a presión para eliminar estrellas invertidas y todas esas cosas que el tipo había hecho ahí. Y la gente, y le pasó una pintura negra. Entonces, pues había que borrar. O sea, él lo que hizo, despintó la casa completamente para poder pintarla de otro color. Colores armoniosos, color blanco, son los colores ideales. Yo me acuerdo un primo mío que empezó a oír la música de Kiss y el tío mío tenía una guerra con él porque él pintaba el cuarto de negro. Y eso no es positivo. O sea, nunca pinte una habitación de negro. Usualmente yo conozco a la gente que pinta una habitación de negro que trabajan en fotografía. Eso sí yo lo he visto. Pero es más bien por cuestiones profesionales. Pero no pinte una habitación de negro. Utilice colores claros. Pues este caso fue interesante porque dentro de las paredes habían estrellas invertidas y se habían tapado con pintura negra. Y eso, y como yo les he hablado a usted, que estrellas invertidas, simbología esotérica, puede abrir portales, puede abrir puertas dimensionales. Pues, ¿qué pasó? El tipo cogió una máquina de presión, despintó toda la casa y le puso una pintura nueva. Y eso ayudó mucho, y inmediatamente él hizo eso, hubo una liberación
energética increíble. Esa energía se fue del lugar. Eso, mencionarte algunos casos. Yo te los menciono te menciono el milagro, pero no te menciono el santo. Tampoco para poder, o sea, respetar la confidencialidad de estos casos. Pero la realidad es que hay personas que están agobiadas a estas impregnaciones psíquicas nocivas y creen que es un muerto. Si su casa vivió gente disfuncional, gente que discutía todo el tiempo, gente que formaba, como decían los españoles, un chorizal, un revolú, un conflicto, pues usted sabe que usted tiene que dar una depuración energética al lugar. Tiene que, desde cambiarle la pintura al lugar hasta tirar lavado de piso y sajumerio, el que yo le hablé de los 3 Reyes Magos, por todas las habitaciones de adentro hacia afuera. Siempre todas las limpiezas en las casas tienen que ser de adentro hacia afuera. Entonces, la pregunta que me hace un suscriptor: Tata, ¿y para qué sirve el palo monte para este tipo de cosas? Es que, la cuestión es que el palo monte va a trabajarte con estas dos cosas. Número uno, si hay presencias espirituales. Y número dos, si hay un objeto, un trabajo de brujería que se tiró en la casa, que tiene una energía que han tirado en el lugar. Porque la gente confunde la dinga con la mandinga. La energía de un espíritu no es igual a una energía de una brujería. Son dos tipos. Es una energía nociva, pero la forma como afecta esa energía es distinta. Porque hay energías nocivas producto de entidades espirituales y hay energías nocivas producto de un trabajo de brujería. Por eso los trabajos de brujería no se puede. Cuando usted le tira un trabajo de brujería, a veces tiran trabajos de brujería que no cumplen con lo que es un trabajo de magia negra. Simplemente es un fake, como le llaman, un embuste para hacerle creer a la gente que lo tienen trabajado. Y eso es pan de todos los días. Hay gente que te tira muñecos negros en la casa y usted cree que ese muñeco está trabajado y no está trabajado, simplemente lo que quieren es sugestionarlo. ¿Entiendes? Pero cuando ya tú ves un fetiche con alfileres y tú miras así por encima que tiene una carga, ya tú sabes que el que lo hizo tiene conocimiento. Pero porque te tiran un muñeco negro que tú no ves alfileres, no ves otras cosas, tú te das de cuenta que eso es un fake, un embuste, es para crearte sugestionarte básicamente. Muchas veces los trabajos del vudú, lo he dicho 20 veces, el éxito de este tipo de práctica es la sugestión. Porque muchos de los trabajos que se hacen en el Palo Monte, en Mayombe, en Quibisa, vudú haitiano, judú de Nueva Orleans, macumba, quimbanda, muchos de esos trabajos no llegan a la materia de la persona porque se hacen mal. Los trabajos, para que puedan llegar a una persona, tiene que haber una representación energética de la persona. Entonces, pues muchos trabajos, usted sabe la cantidad de brujerías que no llegan a la materia de la persona. Hace más daño la sugestión. Si ven un muñeco negro frente a la casa, pues la gente se asusta. Pero como ya yo estoy acostumbrado a eso, mire, hace muchos años atrás, una persona me tiró un gato negro muerto.
Y ese gato estaba trabajado. Pero ¿qué pasó? Yo lo trabajé con la mayor tranquilidad del mundo. El mundo no se acabó por eso. Yo simplemente removí el gato y evité que miembros de mi familia vieran eso. ¿Por qué? Porque hace más daño la sugestión que otra cosa, que el trabajo que se hizo. Y yo vine inmediatamente, hice todo el plan, porque eso lo encontré por la mañana, la gente en casa estaba durmiendo, yo desaparecí la cosa y aquí no pasó nada. Porque a mí eso, hay gente que hace cosas y no caminan ni van a ningún lado. Pero si usted se sugestiona, muchachos, ya están picando al frente de usted. Por lo tanto, eso es importante remover ese tipo de cosas para evitar que otras personas que son más frágiles se afecten por eso. Mira, aquí en la área metropolitana de Puerto Rico hay muchos practicantes de, de magia que no saben un pepino angolo de nada, que se lo leyeron en un libro, que aprendieron cositas con una madrina que practicaba el espiritismo de obra espiritual. Y pues ellos aprendieron unas cositas que le enseñó la madrina y ya se creen que pueden entrar en todos los campos y en todos los lugares. Y lamentablemente no, eso no es así. Usted tiene que tener conocimientos esotéricos amplios, conocimientos de parapsicología, de radiestesia. ¿Por qué? Porque analizar un fenómeno parapsicológico y llegar a una conclusión de que es más allá de un fenómeno parapsicológico, que es un fenómeno espiritual. Hay que recoger toda la información que la persona, la víctima, te dice y separar la paja del grano, porque no todo, como dicen aquí en Puerto Rico, no todo lo negro es morcilla, compadre. No todo es morcilla. Como dice, no todo lo negro es morcilla. Así que lo que quiero decir a ustedes es que antes de llamar a un santero, a un palero, a un espiritero, usted y tiene que ver con una propiedad, tiene que ver con una residencia, tiene que ver con un apartamento, con una casita de madera, lo que sea. Usted escriba los fenómenos que se están dando ahí. Y específicamente el primer dato de referencia que usted tiene que buscar es los inquilinos que han vivido ahí, en ese lugar, las personas. Y qué prácticas tenían también, eso es importante, si eran santeros, paleros, espiriteros, o eran góticos, lo que sea. Todo eso es importante. A veces ni la persona era eso, eran cristianos, pero créame, no crea porque la persona practicaba el evangelio, era cristiana, porque yo fui a casas de casas que estaban, que vivía una persona que falleció en esa casa que era cristiana y esa casa no tenía gran diferencia con otras casas que yo visitaba. Había una impregnación psíquica nociva. Porque ese viejito ponía el radio alto con una emisora cristiana que de esa época, de una emisora de estas bien fundamentalista, de pentecostal. Y él se pasaba diciendo que los vecinos eran del de abajo. No voy a mencionar el nombre, que los vecinos pertenecían a los de abajo. Que usted sabe lo que me estoy refiriendo. Y entonces, o sea, todo los mandaba para el Sheol. ¿Qué era el Sheol? El infierno que hablaban los judíos.
el Sheol, pues todo el mundo estaba en el infierno básicamente. Y resultó ser que la práctica de la iglesia pentecostal que él tenía lo llevó hasta un punto que lo llevó a unos... Las obsesiones no terminan bien. Este señor se obsesionó con el evangelio, con el apocalipsis, con cuanto lectura bíblica había, y llegó un momento que ni los vecinos no lo toleraban. A las 12 de la noche ponía un pastor bien polémico, que me acuerdo, de los años 80, que le decía hijo a muchas personas, que le decían que eran engendros yo no sé qué, me voy a reservar el nombre. Y este señor ponía esa emisora a altas horas de la noche. Y la gente tuvo muchas veces que llamar a la policía para que interviniera con el señor, porque el señor tenía una obsesión espiritual. Entonces, pues, ¿qué pasa? Personas cristianas que están obsesionadas con la religión pueden impregnar una facilidad y básicamente impregnar una energía con sentimientos, pues, o sea, vamos a ir right through, como dicen aquí en Puerto Rico. Pueden impregnar energías negativas, energías de coraje, de odio, de resentimiento en ese lugar. Porque no todos los cristianos hablan de paz, de amor, de calma, de tranquilidad. Hay cristianos que todavía están en el Antiguo Testamento. Sí, porque yo me acuerdo aquí un programa bautista que daban en la televisión. La primera pregunta que yo me hacía es, oye, ella se dio de cuenta que ella predica más el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. O sea, o ya sigue a Cristo o sigue a Moisés. ¿Por dónde vamos? Pero hay gente así, obsesionada con la religión. Toda obsesión, no importa donde usted esté. Si usted es un santero y está obsesionado con los oriches, está mal. Si usted es palero y está obsesionado con los enfumbis, está mal. Y si usted es católico y se obsesiona con la Virgen, con Jesús y con el Espíritu Santo, usted está mal. Las obsesiones no llevan a ningún lugar. Hasta cuestiones políticas, si usted es comunista, capitalista, y usted se obsesiona por sistemas políticos, también está mal. Eso no lleva a ningún lado. Las obsesiones a nivel psicológico destruyen a los seres humanos. Entonces estas personas viven en ese mundo. Por ejemplo, este señor pentecostal, pues, ¿qué pasa? Cuando él murió, de esa casa estaba cargada energéticamente. Había que limpiar esa casa completamente porque tenía una energía nefasta. Una persona vivía por la noche y oía que esos son los efectos que se ven cuando hay una impregnación psíquica nociva. La persona se acuesta en la cama y empieza a la persona a hablar, a hacer, escucha los impropedios de esta persona que vivió ahí, que ya se fue para el otro plano, mandando a la gente para el infierno, predicando, mencionando versículos bíblicos, y tú durmiendo y tú escuchando todas esas voces, pero no tiene que ver nada con el muerto de esa casa. No tiene que ver con el hermanito cristiano que vivía ahí. Es que, o sea, en el sentido del espíritu de esa persona, no tiene que ver eso. Tiene que ver con el hermanito cristiano que dejó toda esa energía nociva de esos impropedios contra gente que no era cristiana en las paredes de ese lugar, y eso fue lo que afectó a la gente que posteriormente fue a vivir ahí. Pero no es el espíritu del varón pentecostal que vivía ahí. Yo tengo mucha experiencia en esto, mucha experiencia, y voy a contestar para terminar este video, porque vi un comentario de un sacerdote católico sobre mi persona. Y yo te voy a decir algo, mi hermano. Te voy a contestar. Porque yo he estudiado
teología católica. Yo estuve en un estudio dominico. O sea, no creas que yo estoy hablando del aire. O sea, yo fui formado por la orden dominica. Y estudié teología, filosofía con ellos. En una universidad que era católica, fundada por los padres dominicos. Y te voy a decir, te voy a contestar. Ese cuentito, dejen de estar dándole ese cuentito a sus feligreses, que la gente está descansando en paz. Las personas no están descansando en paz. Porque si esa persona vivió una vida miserable, vivió una vida difícil, esa persona sufrió mucho en el plano material, carencias económicas, carencias de salud y todo tipo de dificultad, y esa persona muere en una circunstancia bien triste y lamentable, específicamente muchos viejitos que mueren en soledad porque su familia los abandona. No me vengas a venir a decir, carifresco a decir que esas personas están en paz. Nosotros les deseamos que descansen en paz. Padre, si usted me dice eso, estoy de acuerdo con usted, que esos seres, esos espíritus descansen en paz y se mantengan tranquilos y no intervengan en el mundo material. Pero lamentablemente no es el Disney de usted. El mundo de fantasía que usted vive no corresponde a la realidad. Porque la realidad es que mucha gente muere y se queda pegado en el plano material. Y eso es lo que usted tiene que tener claro. La gente no descansa en paz. Ahora mismo usted puede tener familiares que dieron el cambio, que fallecieron y todavía están dando tumbos en el plano material. Entonces como uno sabe que hay familiares que no murieron en unas circunstancias buenas, usted tiene que cuidarse porque usted no tiene que evitar, otras personas tienen que trabajar con eso, que tengan conocimiento en el aspecto del espiritismo caldesiano, que son gente que tienen conocimiento para bregar con esto. Pero usted no puede bregar directamente con sus familiares, porque eso puede costarle la desencarnación, mi hermano. Porque usted tiene vínculos emocionales con ese espíritu de personas familiares suyas. Y yo sigo insistiendo, usted cuando trabaja en lo espiritual no puede envolver familiares suyos en prácticas espirituales que usted esté haciendo. Eso es un error garrafal. Porque ese familiar suyo que no murió bien, que todavía está atado al plano material, lo puede jalar a usted para el otro plano. Lo he dicho en sin número de videos y la gente pichea para loco y no quiere entender y comprender. Así que al padre que se debe estar diciendo a la gente no descanse en paz. Y muchas veces en estas catedrales católicas y iglesias antiguas católicas, tú te das de cuenta de infinidad de espíritus en pena que hay allí. Hay una catedral que fui en Puerto Rico, que me reservo el nombre, que tú vas allí, te sientas en el banco y tú lo que hueles es flores de muertos, espíritus que todavía están ahí. No están descansando en paz, muchachos, están en una en una cama de esas ortopédicas durmiendo. Sí, créetelo. No, esos seres no están descansando. Esos seres están todavía, almas en pena, sufriendo, porque no dejaron cosas inconclusas en el mundo material. Así que déjese el cuentito que si descansan en paz. El novenario, ustedes saben que el novenario es para eso, para alejar al muerto, que el muerto deje que se aleje de la realidad material donde estaba antes de su desencarnación. Esos son los novenarios, se ora para que ellos se despeguen del plano material. Y se hacen misas de difuntos para eso. Pero no me venga con el cuento. Mi papá era católico y mi mamá era católica y tengo familiares fallecidos que eran católicos. Y la información, lo que yo a nivel espiritual he recibido, que algunos de ellos no están en unas condiciones a nivel espiritual no muy buenas porque todavía están pegados
como decía un famoso predicador católico, en la chuleta, en la carne, todavía están pegados al plano material. Así que este video es interesante, no se dejen. Si usted tiene problemas, dejo aquí el mensaje. Si usted tiene problemas en su casa, usted me escribe el número de fenómenos que se dan en su casa, que usted lo experimenta. Y usted me escribe a mi correo electrónico y yo le puedo dar sugerencias de cómo trabajar con eso. Cómo retirar esa impregnación psíquica nociva de su hogar. Este tema es interesante. No lo quise mezclar con el aspecto de ya cuando hay apariciones de espíritus y estas cosas, porque eso es otro mundo, otro ámbito. Quería resaltar esto porque se confunde muchas veces con presencias espirituales cuando no lo son. Simplemente son energías impregnadas en una facilidad, en un hogar, en una residencia, en un apartamento. Y hasta en lugares también. Salam aleikum, aleikum salam.